Cuando me digas, comparto pantalla. Y bueno, pues cuando quieras, Leonardo, puedes compartir pantalla. Estaba pensando si presentarte, pero yo creo que la mayor parte de la gente que está aquí, pues, o ha visto o ha estado en la anterior presentación, así que, pues, si quieres, procede. Vale, si hay algún problema, me avisas. Vale, voy a apagar también. No. ¿No? No, no se ve. Tienes que compartir pantalla y luego ir a la parte de abajo de la presentación. O sea, lo estabas haciendo. Pantalla, aquí, compartir, pero se me va el cuadro verde, se me va. Vale, o sea, pero abajo tienes que tener la presentación. Sí. Ahí, pues ya está. Ahora, vale. Ponlo grande. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar la charla con un cuadro muy importante para el pueblo catalán. ¿Se oye el sonido? Se oye perfectamente. Es una pintura de Antonio Struch. Está en el Museo de Sabadell, pero ahora lo está trasladado a la Generalitat. Que se ve, es el 11 de septiembre del año 1714, donde se ve a las unidades que defienden Barcelona. Lo veis perfectamente. Ahí es el momento en que se hieren a Rafael de Casanova, al héroe catalán que el 11 de septiembre ponen las flores en Cataluña, y hablaremos de él. Y a la izquierda del cuadro veréis las tropas borbónicas que van a entrar ya, es el asalto final. Bien, empezaremos con una música como siempre. Imperial de Jean-Baptiste Cabanilles, es un compositor valenciano. Bueno, la curiosidad es que compuso esta música en plena guerra de sucesión, murió en 1712, en plena guerra. Es la curiosidad que tiene, y bueno, pues hay una versión en YouTube dirigida por Jordi Sabal, por el músico valenciano Jordi Sabal, que es una genialidad. Esto es nada más que un trocito. Vale, tiro para adelante. El índice de hoy es el mismo que el otro día, solo que hoy, el otro día terminamos en el 1706, cuando se pierde Gibraltar a manos de los ingleses, catalanes y aragoneses, que son los que toman Gibraltar, y holandeses. Y bueno, pues hoy vamos a continuar la campaña. No voy a hacer ningún comentario más sobre el índice. Ya dije que esta era la bandera de Santa Eulalia. Entonces no se usaba la señera, la bandera de Santa Eulalia era la bandera de los condes de Barcelona y era la bandera que se utilizó en el sitio de septiembre de 1714, durante toda la campaña de la Guerra de Sucesión. Bien, vamos a entrar en la segunda campaña portuguesa, que el otro día vimos una en la que no salió bien parado Felipe V. En marzo de 1706, los dos generales austracistas, Das Minas y Galloway, que entraban para avanzar desde Portugal, son los que están con las tropas en Portugal,
A partir de ahora, para los que no estuvieron el otro día, las cosas que están en amarillo son o personajes de la parte austracista o hechos de la parte austracista, y lo que está en azul verdoso son militares o personajes de la zona borbónica. Bien. En ese momento, el ejército de Felipe V está muy desperdigado. Los voluntarios, se ha formado una serie de unidades con voluntarios castellanos, extremeños, y un ejército que ha llegado de Francia al mando del duque de Berwick. Bueno, esas unidades se juntan en la zona de Salamanca o zona fronteriza con Portugal, se van a enfrentar a los aliados austracistas, pero finalmente se tiene que replegar las tropas de Felipe V, y encima además los austracistas hacen un avance rapidísimo, toman Plasencia, Ciudad Rodrigo, Salamanca y amenazan Madrid. Felipe V no le queda más remedio, que en ese momento está en Madrid, no le queda más remedio que retirarse a Burgos, porque prácticamente están entrando, y Das Minas efectivamente entra ya, que es otro de los militares austracistas que ha llegado por un ejército de Portugal, entra. En julio, el archiduque Carlos, es decir, el pretendiente de los Austria, entra en Madrid y se proclama rey. ¿Os acordáis que el otro día ya se había proclamado rey en Denia, en un desembarco que hicieron y donde empezaron las unidades austracistas a tomar Valencia? Se proclama rey con el título de Carlos III. Claro, porque el último rey que ha asistido con ese nombre era Carlos II el Hechizado. El problema es que en Madrid es muy mal recibido. Los madrileños hace ya tiempo, vamos, la zona central de España han optado claramente por Felipe V, y por tanto no es bien recibido, prácticamente le ignoran. Pero en ese momento las capitales principales de España están en manos austracistas: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, quizá falten Sevilla y Cádiz, pero están prácticamente tomando las cosas importantes. Además, Felipe V tiene un problema, Luis XIV tiene un problema muy serio, porque la guerra también se está desarrollando en Europa, los Países Bajos, en el norte de Italia, etcétera, y hay el duque de Marlborough, que vence, que es un austracista, vence a Luis XIV. El duque de Marlborough es un austriaco, vence a Luis XIV en la batalla de Ramillés, que es ese cuadro que hay abajo a la izquierda, que es una zona de Bélgica. Y en esa batalla, que fue una batalla muy, muy importante, no la vamos a desarrollar aquí, y España pierde bastantes plazas en los Países Bajos. Vamos, pierde Bruselas, Lovaina, Gante, Brujas, Ostende y Malines. O sea, 6 plazas importantísimas, excepto Amberes, prácticamente lo pierden todo. En ese momento Luis XIV se preocupa de lo que está ocurriendo y aconseja a Felipe V que abandone definitivamente España y regrese a Francia, pero el rey español, Felipe V, decide continuar, no está dispuesto a ceder después de todo lo que ha ocurrido ya. Y bueno, esa insistencia en continuar la guerra hace que se le empiecen a unir voluntarios, y finalmente se forman una serie de unidades que llegan a formar casi 15.000 hombres. Lo que va a ocurrir en septiembre es que el ejército borbónico va a empezar a tomar algunos puntos alrededor de Madrid, fundamentalmente Alcalá, donde se concentran las tropas. Das Minas, el general austracista, teme quedar aislado y se retira hacia Levante, y el archiduque Carlos se refugia en Valencia. O sea, así se quedan las cosas de momento. Felipe V entra en Madrid y es recibido con grandes festejos y alegría. Todo el mundo se cree que aquello ha terminado prácticamente, pero ni muchísimo menos. Los borbónicos sí están tomando la iniciativa, ocupan Cuenca, Orihuela, y sobre todo una cosa muy importante es que el duque de Berwick toma Elche, Elda y se rinde Cartagena, con lo cual se están apropiando del sur de la comunidad, o sea, de Levante. Felipe V ocupa ya Castilla, Murcia y el sur de Valencia. Y en Valencia capital se han retirado Das Minas y Galloway, a pesar de haber vencido antes en la entrada que hicieron desde Portugal. Se han retirado a Valencia para defenderse, y Luis XIV, además, a la vista de la insistencia y de su nieto, bueno, pues envía además al duque de Orleans, que es un buen militar, es un pájaro, es un vividor, pero militarmente es un competente,
con refuerzos, bueno, que entrarán en España, claro. Bueno, ante esta situación, las minas, que aunque esté en Valencia, no tiene un pelo de tonto como militar, lo que va a hacer es concentrar unidades en Yecla, es un pueblo de la provincia de Murcia, las concentra en Yecla y va a intentar acercarse hacia Almansa, mandando a las tropas a Montalegre y Villena, ahora veremos un mapa, y los felipistas lo que van a hacer es retrasar lo más posible el choque, se concentran en la ciudad, en el pueblo de Almansa. Ya sabéis que hay una llanura inmensa en Almansa y un castillo. Bueno, pues ahí se va concentrando, no van a poder evitar el choque, pero bueno, se van concentrando tropas. Es decir, que lo que ha hecho Das Minas ha sido desde Yecla, donde ha concentrado sus tropas, ha lanzado una parte por Villena, otra por Montalegre, para atacar Almansa, que sabe que es donde están las tropas de Felipe V. Bien, la batalla de Almansa es muy curiosa porque son 25.000 hispano-franceses al mando de un inglés que está al servicio de Francia, el duque de Berwick, que acaban derrotando por completo al ejército austracista, que está mandado por un francés al servicio de Inglaterra, Lord Galloway, francés que le han hecho loro. Bueno, pues así son las cosas en la guerra. En lugar de cotizar los futbolistas, lo que cotizaban eran los mariscales y los generales. Bien, Almansa va a ser catastrófica para el ejército austracista, 6.000 muertos y 10.000 prisioneros, 6.000 muertos y heridos, y 2.500 bajas borbónicas. Las tropas de Felipe V van a hacer prisioneros a 5 tenientes generales, 7 brigadieres, etcétera, 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 24 piezas de artillería. Es decir, es tremendo el desastre. De hecho, hay una pintura del pintor Ricardo Balaca, que está en el Museo del Prado, donde se ve aquí la batalla de Almansa, aquí el duque de Berwick, y aquí se ve el castillo de Almansa. Bueno, y ahora vamos a ver la batalla. Voy a retirar el PowerPoint un momentito y un montaje de vídeo que he hecho con varias imágenes, un montaje para que veáis la batalla de Almansa. A ver si puedes, me comentaban que estaba el audio muy fuerte, a ver si cuando lo pongas sí. Puedes bajarle un poquito el audio, ¿vale? Ya está, yo lo he bajado. Es que como antes me ha dicho Clemente eso, lo he subido. Vale, vamos a la batalla de Almansa. Decidme si se oye el sonido, ¿eh? Esperad. ¿Se oye? Sí, pero bájalo un poquitito ahí donde... ¿Vale? ¿Lo bajo más? Si vas a hacer comentarios, sí, bájalo un poquito más. Felipe V y sus partidarios estaban decididos a recuperar Valencia y las poblaciones del reino, defendidas por campesinos, artesanos y tropas inglesas mandadas por Lord Peterborough. Las tropas borbónicas franco-españolas vienen por Murcia y Castilla. Se unirán a un ejército francés que atraviesa los Pirineos. Por su parte, los austracistas desembarcan en Alicante para unirse a un contingente portugués que atraviesa la península. El encuentro parece inminente. Abril de 1707. Con la mejora del clima y la aparición de los pastos de primavera, dos grandes ejércitos se aproximan. Los espías austracistas informan que tropas borbónicas se despliegan en el área de Almansa. Ellos escogen campo. Calculan que son unos 30.000 hombres bien preparados y con buenos caballos. Los 20.000 soldados austracistas retrasan su avance porque Villena se les ha resistido. Llegan a la llanura de Almansa. Están cansados. Las columnas entran en posición. Todo recuerda una gran coreografía. Al flanco derecho, portugueses, holandeses y protestantes franceses. Al izquierdo, ingleses. La infantería en el centro. Para intentar compensar la inferioridad numérica, en las alas intercala infantería con caballería. Posiblemente una de las causas de la derrota. Las banderas y estandartes se sitúan delante de los oficiales. La caballería está a punto. Los dos gigantes se observan.
los pífanos y las cornetas provocan la euforia y anuncian el enfrentamiento. La artillería inicia el ritual. A un primer ataque de la caballería austracista, los jinetes borbónicos contraatacan. Avanzan hasta que pasan por un corredor que han formado los infantes aliados. Ahora se produce uno de los momentos más tensos e inquietantes que tiene un soldado de infantería de hace 300 años. Disparar. Preparar un fusil para disparar costaba 1 minuto. Por el flanco norte, las caballerías de los dos ejércitos se desgastan mutuamente. El hugonote francés Galway, uno de los dos comandantes en jefe del ejército austracista, ordena continuamente la carga de sus infantes. Aparentemente, la batalla están ganándola los austracistas. Pero delante se encuentran un muro infranqueable, la Guardia Valona, las tropas de élite borbónicas. Por eso, intentan penetrar en oblicuo. Por la brecha, entran infantes que llegan a los muros de Almansa. Muchos batallones son succionados atraídos por el posible botín. Es entonces cuando el duque de Berwick toma una decisión que cambiará el resultado de la batalla. Envía la caballería de reserva y los dragones a eliminar los infantes austracistas que se han quedado encerrados junto a las murallas. Dentro de la bolsa se quedarán encerrados miles de infantes austracistas que serán pasados a cuchillo. ¡Apunten! ¡Fuego! Mientras tanto, ordena avanzar a su mejor infantería con las bayonetas caladas y buscando el cuerpo a cuerpo. A la font de la Figuera hay un altozano que se llama el Tossal dels Presoners. Aquí se refugiaron más de 10 batallones cuando se replegaron al atardecer de aquel 25 de abril de 1707. Las tropas franco-españolas ganaron porque aprovecharon su superioridad numérica, la calidad de su caballería, la mejor organización jerárquica y la oportuna utilización de las reservas. La batalla había acabado. Bueno, se me oye, ¿no? Sí. Evidentemente yo no hice el montaje, lo que hice fue recortar el montaje de la empresa esa de producción, recortarlo para reducir un poco el tiempo, porque si no se hacía larguísimo. Se ha comprendido bien, ¿no?, cómo ha sido la batalla de Almansa. Bien. Bueno, una vez que ha terminado, los trofeos y banderas austracistas se llevan al templo de Atocha, como es costumbre, y el duque de Berwick se le coloca el toisón de oro de manos de Felipe V, todo muy protocolario. Este es el duque de Berwick. Y la consecuencia de esto es que va a abrir el camino para la ocupación del reino de Valencia. Xàtiva va a ser una ciudad clave en los combates en Valencia. Yo tuve la oportunidad en el año 2017, en el verano, estaba veraneando en Denia, de ir con un funcionario del ayuntamiento de guía por Xàtiva y nos enseñó una serie de cosas. Xàtiva se rinde en junio de 1707 y va a ser semidestruida por las tropas borbónicas. Ahora veréis el mapa y veréis por qué. Porque la resistencia es brutal, es una ciudad muy fácil de defender, pero finalmente acaba entrando las tropas austracistas y pasan a cuchillo a media población, al resto la expulsan de la ciudad,
cambian el nombre de la ciudad, la llaman San Felipe, en fin. Es una represión bastante considerable, hasta el punto de que en Sátiva hay un dicho que dice: cuando el mal viene de Almansa, a todos alcanza, y de poniente ni viento ni gente. O sea, que con eso os dais una idea de esto. En la ciudad de Sátiva, estas son las murallas, como veis está en altura, que ya tiene zonas que están fuera de esta zona, pero esto era dificilísimo de atacar, y de eso, con lo cual fue bombardeada a tope. Esta es una placa que hay allí en la ciudad, en un monumento que la cogí. Y bueno, pues esto costó muchísimas vidas a las tropas borbónicas, el subir estos montes, estos roquedales y asaltar las murallas. Y claro, pues por eso luego vienen las represiones que vienen. Bueno, ahora voy a gastaros una pequeña broma, que la vivimos nosotros. Estos 3 expedicionarios que veis aquí, estoy yo con 2 amigos, que nos fuimos allí a Sátiva, donde nos estuvieron enseñando el museo de la ciudad. Y en el museo de la ciudad hay una curiosidad, que es por lo que está esta foto, y es que el cuadro de Felipe V que había, en los años 40, 50, no se sabe bien en qué fecha, un historiador local, Carlos Sartú Carreres, tomó la decisión de poner boca abajo a Felipe V como castigo por lo que había hecho con la ciudad de Sátiva. Bueno, era una de las cosas que queríamos comprobar, y efectivamente es cierto. Pedimos permiso para darle la vuelta, no nos lo dieron, evidentemente, pero yo aquí en el ordenador he tomado la decisión de darle la vuelta, porque me parecía un poco feo que estuviera boca abajo. Bueno, gastada esta broma, pero basada en un hecho real, allí está en el museo de la ciudad, boca abajo. Bien, vamos a continuar. Se va a producir un avance borbónico. El duque de Orleans, eran los refuerzos que habían mandado Felipe V, va a rendir Zaragoza sin combate prácticamente, y asedia y toma Lérida, que está defendida por un descendiente de Darmstadt, del príncipe de Darmstadt, que ya sabemos que murió en un ataque a Barcelona, en Montjuïc. En el 1708 los borbónicos toman ya Denia y Alicante, pero pierden Menorca. Bueno, eso tendrá sus consecuencias. En el 9 hay una ofensiva borbónica por el Ampurdán, se acercan a Tarragona, toman Reus, en fin, se van produciendo combates, como veis, en Cataluña y en Levante, se va concentrando la guerra. Y Luis XIV sigue teniendo problemas en Europa, retira tropas y vuelve a pedirle a su hijo que hay que pactar o que hay que retirarse. Felipe V está decidido a continuar, no hace ni caso, y en una respuesta que le da dice: voy a continuar por la honra de mi corona, el bien y el amor de los españoles. A esas alturas Felipe V ya tiene conciencia de que una buena parte del territorio español está de su parte. Bueno, ahora lo comentaré más adelante. Luis XIV, entonces, a la vista del empuje de su nieto, bueno, decide, y que las cosas en Alemania parece que le han mejorado algo, decide formar 5 ejércitos, que ya no se sabe a estas alturas de dónde los sacó. Me imagino las levas que haría para conseguirlo. Esos ejércitos se van a repartir entre Alemania, Francia y Cataluña, y Felipe V va a recibir refuerzos españoles también al mismo tiempo. Bueno, pero se va a producir una contraofensiva estrocista. Astenberger, que es un inglés, y Villadarias, que es el que dirige las tropas españolas, han formado 2 ejércitos y se dirigen al frente aragonés, porque las cosas se van concentrando allí. El archiduque Carlos y Felipe V además van a encabezar ambos ejércitos, con lo cual se presenta un choque fuerte. Ese choque se inicia en Almenara. La infantería inglesa y alemana destroza a las tropas borbónicas, mal empezamos, y el rey Felipe V, que intervino en el combate, y bueno, se tuvo que retirar porque estuvo a punto de acabar mal, y tuvo que retirarse a Lérida y hacia las afueras de Zaragoza. El marqués de Bay, un francés de borbónico, sustituye a Villadarias, y en Zaragoza, el marqués de Bay va a coger sus tropas, las va a colocar entre el Monte Torrero, que está en un lateral de la ciudad de Zaragoza, y el río Ebro, entre el otro, para que no le ataquen por los flancos, y desde ahí va a defender Zaragoza. La infantería anglo-austriaca de Lord Stanhope, que es un militar muy competente, inglés, derrotan al ejército borbónico. La cosa es tan desastrosa aquí como lo fue en Almansa para los austracistas.
Felipe V pierde 15.000 hombres y son capturados su Estado Mayor, 2 mariscales, 11 brigadier, coroneles, capitanes, tenientes, agentes, en fin. Es un poco desastroso. Todo parece que va mal, es decir, es una guerra de altibajos. Bueno, aquí tenéis a los 3 Villadarias, Steinherber, el alemán, y Steinhausen, el inglés. Aquí los tenéis. Bien, Felipe V se tiene que retirar a Valladolid, igual que antes lo hizo a Burgos, y Lord Stanhope y von Starnbergen, los dos entran en Madrid, y nuevamente entra en Madrid el archiduque Carlos, y esta vez el rechazo de los habitantes es muy fuerte, por las noches van por las calles gritando contra él, tiene que reprimir incluso no solamente a los habitantes, expulsar a franceses que viven en Madrid, que no son combatientes, incluso intentar que la Iglesia frene sus ataques, porque también está de parte de Felipe V. Todo parece perdido para la causa borbónica, en cualquier caso, desde el punto de vista militar. Pero curiosamente, Luis XIV ha mandado esos ejércitos que había preparado cuando le iban las malas cosas. Uno de ellos está mandado por el duque de Vendôme, un militar competentísimo que ya había luchado en Italia con Felipe V al principio de la guerra, que llega a Valladolid en septiembre con un ejército considerable y se reúne con Felipe V. En ese momento, en un consejo de guerra, se define un plan de campaña, el marqués de Valls hacia el frente portugués con numerosas tropas, el duque de Noailles desde el Rosellón al norte de Cataluña para pinzar a los austracistas que están por Cataluña, y el duque de Vendôme las operaciones en el sector centro, que son las más delicadas en ese momento. Bien. El duque de Vendôme, para intentar que no venga nadie de Portugal, lo que hace es, a lo largo del curso del río Tajo, va colocando tropas por los pueblos principales, Talavera, Arzobispo, Almaraz, hasta Alcántara, con objeto de que ya no vuelvan. Era el único sitio donde podían llegar tropas de Portugal, para frenar ya la entrada de refuerzos austracistas. Vendôme el duque de Vendôme obliga a Steinherber, al alemán, a retirarse de Madrid. Steinherber se retira hacia Toledo y el 3 de diciembre Felipe V entra definitivamente en Madrid para no abandonarlo. Es decir, la zona centro queda ya en manos de las tropas borbónicas. Vendôme va a atacar a Stanhope en el pueblo de Brihuega y le derrota. No voy a entrar en más detalles. La única curiosidad es que, por otra parte, Steinherber se va a situar en Villaviciosa de Tajuña. La distancia que hay entre los dos pueblos son 3 kilómetros, y Steinherber lo que hace para levantar el ánimo en el sitio que se ha producido en Brihuega es poner antorchas y fogatas en la zona de Villaviciosa para que la vean y animar a los de Brihuega. Lo que no sabe es que Brihuega ya ha caído, y entonces las tropas borbónicas de Vendôme por la noche se despliegan por el campo, y a la mañana siguiente, cuando Steinherber pone en movimiento sus tropas, pues es achicharrado absolutamente y pierde Villaviciosa de Tajuña. Son dos derrotas muy importantes. Steinherber se tiene que retirar a Barcelona y Felipe V va avanzando ya por territorio aragonés. Como veis, todo se va a ir concentrando hacia Cataluña. En el 11, el que iba a atacar desde el Rosellón, por el norte, que ha mandado Luis XIV, penetra en el Alpurdán y va a tomar Gerona. No voy a detenerme mucho más. Se produce un bombardeo terrible en Gerona y lo ocupa. El ocupar Gerona, ocupa una parte del Ampurdán, y ocupar Gerona significa que desde aquí se le facilitan las cosas para tomar Vich y el Valle de Arán, que eso es lo que va a hacer, y tener una buena parte de la zona pirenaica copada para que ya no puedan recuperarse las tropas austracistas, con lo cual se está situando ya, tiene dominado el norte por encima de Barcelona, y bueno, pues esa es la situación. Se toma esa parte y ahora empiezan a ocurrir cuestiones políticas. En el 10, Londres se entera de las victorias de Brihuega y Villaviciosa, y también sabe lo de Almansa, claro, evidentemente. Pero es que encima han ganado en Inglaterra electoralmente los Tories, es decir, el Partido Conservador, que tiene
que le interesa una política pacifista, porque claro, el Partido Conservador es la burguesía comercial de Inglaterra, y le interesa llegar a la paz porque está perdiendo dinero, en una palabra. Con lo cual, esa política pacifista se va a dejar notar, evidentemente, y ya en abril del 11, además, ocurre una cosa muy trascendente. La primera no es tan trascendente. Muere el regán del fin de Francia, con lo cual a Felipe V se le acerca la posibilidad de ser también rey de Francia. Pero bueno, lo importante es lo segundo. Fallece el emperador José I de Austria. Es el hermano del archiduque Carlos. Eso significa que el archiduque Carlos, que está combatiendo en España, puede ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Inglaterra, además, empieza a pensar que es más peligrosa. Cuando sabe esto del archiduque Carlos, dice, cuidado, no vaya a ser que si gana el archiduque Carlos la guerra en España, lo que se produzca sea un acuerdo entre los Habsburgo en España y el imperio, y eso es una potencia mucho más peligrosa que la unión de los Borbones de España y Francia. Con lo cual, Inglaterra ya decididamente empieza secretamente a negociar con Francia. El archiduque Carlos sale de Barcelona el 27 de septiembre, camino de Frankfurt, para ser coronado, y deja a su esposa Isabel Cristina de Brunswick, la deja como gobernadora de Cataluña y regente de la corona española. Aquí hay un grabado donde se retira el archiduque Carlos, y yo creo que este caballero, lo que huele que las cosas va a ir muy mal, y decide en ese momento ir a por el imperio y abandonar España. Bien. En el 12, Inglaterra comienza a evitar batallas y sitios. Empieza a no intervenir. La reina Ana de Inglaterra, que es una mujer inteligente, aunque ha habido una película por ahí hace poco que parece que es tonta, no creo que fuera tonta precisamente, porque ella va a convocar a las partes en Utrecht y va a intentar iniciar unas negociaciones que empiezan el 29 de enero del 12. Y vienen más fallecimientos. Curiosamente, fallecen los herederos al trono francés, el duque de Borgoña y su hijo, el duque de Bretaña, de 5 años. En aquella época las enfermedades atacaban a las coronas también, no solamente a la población. Y Felipe V en ese momento es el heredero directo de la corona de Francia. Dejémoslo ahí. En junio hay un principio de acuerdo entre Francia e Inglaterra, que inmediatamente se plasma en la batalla de Denain. Denain está cerca del paso de Calais. Entonces el general inglés Dormont se retira, no interviene, y el ejército holandés imperial es derrotado. Aquí está el general francés que derrota a los austracistas, con lo cual, el general francés que derrota a los austracistas, efectivamente. Este cuadro está en la Galería de las Batallas de Versalles, es un cuadro enorme. En agosto, entonces, definitivamente ya los británicos y los franceses firman un armisticio, y Felipe V, para dejar bien clarito que no quiere más líos, porque ya hay bastantes, convoca a los embajadores de Francia e Inglaterra en las Cortes de Castilla, y en presencia de las Cortes y de los embajadores renuncia definitivamente a la corona de Francia, con lo cual, de alguna manera, limpia un poco la situación, y por primera vez se firma ya la primera parte del Tratado de Utrecht entre Francia, Gran Bretaña, Prusia, Portugal, Saboya, Provincias Unidas. En julio se firma un tratado bilateral Gran Bretaña y España, cuyas partes dicen que Gran Bretaña recibe Gibraltar y Menorca, y se le da ventajas comerciales en el Imperio Español con un asiento de negros sin aviso de permiso. El asiento de negros es la posibilidad de exportar negros desde África hacia las colonias españolas y británicas, esclavos, evidentemente, durante 30 años. Bien, vamos a seguir. El tratado, se firman en Utrecht 19 tratados y convenciones multilaterales. No voy a entrar en nada de eso. El resumen del tratado para nosotros es: el emperador Carlos VI
que ya es emperador, claro, el archiduque Carlos famoso de la guerra, recibe los Países Bajos españoles, Cerdeña, el Reino de Nápoles y el Ducado de Milán. Va bien servido. El duque de Saboya, la corona de Sicilia. Siempre ha sido su sueño dorado de los Saboya. Inglaterra, las posesiones estratégicas, algunas posesiones estratégicas de ultramar, Menorca y Gibraltar. Y Felipe V, el Reino de España y las posesiones ultramarinas. Fijaros que lo que hemos perdido, Menorca, Gibraltar, los Países Bajos, el Ducado de Milán y Cerdeña, en fin, es un poco catastrófico porque Felipe V era el heredero jurídicamente legal por el testamento de Carlos II. Entonces se ha producido una guerra en la que se confirmará con el tiempo que va a ser el rey de España, pero que nos ha hecho perder una cantidad de territorios tremendo. Estados perjudicados por Francia, que ha sufrido un empobrecimiento económico y pérdida de territorios en Canadá, que también en la guerra se ha traslucido allí entre Francia e Inglaterra, obligado a suspender el apoyo a la dinastía Estuardo, ya se ha terminado el apoyar a los jacobos de Estuardos, y el desmantelamiento de una fortaleza importante, que es la de Dunkerque, que en realidad era una base pirática de Francia y de España. España ha sido expoliada por la ambición de fuerzas exteriores, Inglaterra, de Carlos, archiduque Carlos, etc. Y por interiores que van a defender intereses a corto plazo, como vamos a ver. Bueno, el mapa es un poco penoso, no nos quedamos más que con nuestro territorio, Mallorca, Ibiza, etc. Todo lo demás prácticamente lo perdemos a lo largo de todo el territorio. Luego los Países Bajos y Nápoles. Bien, Carlos II, estamos ya en algunos firmado, Carlos II no renuncia, sin embargo, a la corona española, sigue proponéndose. No reconoce a Felipe V y además no firma el Paz de Utrecht. O sea, dice, bueno, para chulo, La guerra continúa y Francia e Inglaterra actúan ya contra Carlos VI directamente. Claro, ya están un poquito hartas. La flota británica bloquea a la emperatriz, a la mujer de Carlos, que está en Barcelona, y a las tropas imperiales que siguen en Cataluña. O sea, no están dispuestos a que continúen la guerra. Se ha firmado en Utrecht. Finalmente, a Carlos VI se ve forzado a negociar en Rastatt y a firmar el tratado de Rastatt y de Baden, que terminan la guerra. Francia y el Imperio, además, deciden retirarse a posiciones anteriores de la guerra, con lo cual, con esto, el tratado de Utrecht y Rastatt y Baden, la guerra ha terminado definitivamente. Pero en esas negociaciones, Inglaterra ha pedido que se amnistíe a los austracistas catalanes y que se mantengan las constituciones catalanas. Felipe V, al igual que le hicieron a él en las Cortes de Barcelona, deniega. Se hace un desistimiento, deniega absolutamente y dice no va a conservar las vidas y propiedades de los catalanes, pero las constituciones y los fueros de Cataluña no van a existir. En el 14 de marzo, Gran Bretaña y Austria firman un acuerdo secreto para evacuar las tropas de la península, de Mallorca y de Ibiza, es decir, se están retirando de España. La emperatriz Isabel Cristina abandona Barcelona, está aquí, se va con su marido a Austria, perdón, y en junio se firma el convenio de Hospitalet entre el virrey Starhemberg, que es el alemán que os decía que es virrey de Cataluña, y el duque de Popoli, un general francés. Fin de las hostilidades y entrega de Barcelona o Tarragona. Es muy divertido. Al final lo que entregaron fue Tarragona y por eso se lió la que se lió en Barcelona, claro. El 27 de junio, Starhemberg abandona Barcelona también, engañando a los catalanes. Les dice un día, en un determinado día, que no los va a abandonar y esa misma noche abandona con las pocas tropas que hay en Barcelona, abandona Barcelona. A los catalanes decían, un dicho catalán, en aquel momento decían, anglesos han faltat, portuguesos han firmat, holandesos firmarán y a la fin nos penjarán, es decir, nos colgarán. No iban muy equivocados. El 13 de julio, el Tratado de Paz Anglo-Español pues establece, ese que habíamos hablado antes, que habíamos firmado bilateralmente, abandona Cataluña por los ingleses, siempre y cuando se garanticen las vidas y bienes de Cataluña, pero tienen que ceder ante Felipe V porque no se van a mantener ni sus leyes ni sus instituciones.
En esas estamos cuando en Barcelona se hace lo que suelen hacer siempre, que es crear unas juntas. Cuando hay un problema serio, se crean unas juntas de gobierno, unas juntas que son la junta militar, que se llaman brazos, el brazo militar, el brazo eclesiástico y el brazo popular. El militar, ya podéis imaginar que son los militares ostracistas catalanes, el eclesiástico es la Iglesia de Cataluña, y el popular son representantes de las poblaciones principales de Cataluña. Bien, se hacen varias votaciones y al final pues hay una votación muy curiosa en la que el brazo militar y el popular votan a favor de la guerra, que por cierto uno de ellos cambió de opinión, el popular, pero en fin, votan a favor, y el eclesiástico, si hubiera votado que no, hubieran seguido las negociaciones, pero lo que hizo fue abstenerse, con lo cual decididamente la guerra iba a continuar en Barcelona. Y lo publica en la Generalitat el 9 de junio. Como podéis imaginar, esa decisión es interpretada por Felipe V como una declaración de guerra, ni más ni menos. Se nombra como mando militar de Barcelona a Antonio de Villarroel, un militar competente, leal y un caballero, que refuerza las defensas de Barcelona y Montjuïc. Y va a mandar la artillería Joan Baptista Basset, el valenciano este que tomó Denia y la zona de Valencia, está en ese momento en Barcelona. El Consejo de Ciento decide continuar la guerra, iza la bandera de Santa Eulalia, que veis en el ayuntamiento, en presencia de los soldados catalanes y de los ciudadanos que van a intervenir en la guerra. El duque de Popoli, el francés que en ese momento manda las tropas que están sitiando Barcelona, ofrece una capitulación honrosa, lo cual es rechazado de plano. Bien. Tened en cuenta una cosa, Barcelona es una de las ciudades con los mejores bastiones y baluartes de Europa en ese momento. Tiene una defensa de murallas y de bastiones y de todo tremenda, dificilísimo de tomar. Los defensores tienen ahí, veis, hay catalanes, alemanes, valencianos, aragoneses, 8 regimientos de artillería, 10.000 hombres y 258 cañones. Lo que ocurre es que como si no, casi no los tuvieran, porque muchos están en mal estado. Los sitiadores, 30 batallones de infantería, en definitiva, 17.000 hombres y poca artillería. Por eso es por lo que después tendrá que llegar el duque de Berwick con refuerzos. Estamos. El ataque borbónico, hay un ataque borbónico en el año 13 a Montjuïc, pero sin consecuencias. Los sitiados fortifican las zonas extramuros. Claro, lógicamente antes lo que hacen es en los conventos y masías que hay por el campo, lo que hacen es meter tropas para intentar frenar a los borbónicos antes de que lleguen a las murallas. Son los conventos de capuchinos, San Francisco, Santa Madrona y las masías. Ahora lo veremos. Y en septiembre los filipistas toman Santa Madrona, este convento, ahora veréis dónde está, con el mapa, pero son bombardeados desde Montjuïc, porque Santa Madrona está al alcance de la artillería de Montjuïc. Los sitiadores, además, los borbónicos, no logran avances, porque la defensa es muy, muy fuerte, la defensa de los sitiados, y está muy bien organizada. En noviembre se producen tensiones entre las autoridades de Barcelona. Es conseller en cap en ese momento Rafael de Casanova. Rafael de Casanova, lo mismo que Villarroel, es un hombre bastante serio, ¿no? Es una persona honesta. Lo digo porque ya veréis, cuando yo luego os cuente. Este hombre, tiene un gran prestigio. Se le quiere dar la autoridad militar también, pero el gobernador de Montjuïc dice que él solo obedece a Villarroel. Y entonces encarcelan al gobernador de Montjuïc. Como comprenderéis, esto debilita la dirección de la defensa. Barcelona, además, sigue recibiendo víveres y pertrechos militares desde Mallorca. Eso es un fallo de los borbónicos, que no han protegido, no han hecho un asedio importante de la parte marítima, con lo cual desde Mallorca está recibiendo constantemente munición y pertrechos. Este es el mapa. Fijaros bien en todos los baluartes de Barcelona. Esto es Montjuïc. Aquí está el convento de Santa Madrona. Aquí está el de los capuchinos.
El de San Francisco está detrás del cartel, no aparece. Y hay una zona aquí que me interesa llamar la atención, el Clot, porque voy a volver a nombrarlo. Todas estas es el ejército borbónico. Aquí hay una zona, el baluarte de Levante, de Santa Clara, Puerta Nueva, San Pedro. Por aquí finalmente entrarán las tropas borbónicas, pero solamente quiero que os suenen los nombres. Aquí en el baluarte de Jonqueras es donde va a ser herido Casanova. Y aquí está el convento de capuchinos, que como veis llega un momento que la artillería borbónica se acerca, toma el convento y tal. Lo que le ocurre inicialmente es que en Santa Madrona han colocado artillería, pero desde Montjuïc los machacan, con lo cual desde Santa Madrona se tienen que retirar. Vamos a ver. Casanova levanta en armas a otras ciudades para entretener a las tropas borbónicas, pero bueno, no le sirve de nada. Bueno, el desencuentro dentro de los mandos de Barcelona es tremendo. Hay historiadores que dicen que fue un intento de golpe de Estado a Casanova, bueno, no sé. Termina con formación de una junta de gobierno y entonces, finalmente la máxima autoridad es Casanova y se acabó. En abril comienza el bombardeo de la ciudad desde el Clot, ese punto que os he dicho, que está a 3 kilómetros de Puerta Nueva. Lo hacen con la artillería más fuerte que tienen, de más largo alcance. Los borbónicos toman el convento de capuchinos, lo que hemos visto antes, y bombardean el centro de la ciudad. Y en julio, por fin, cuando no hay manera humana de rendir la plaza, llega el duque de Berwick con 20.000 hombres, 87 cañones y 30 morteros de largo alcance. El bombardeo es constante y va a abrir brechas en Puerta Nueva y Santa Clara. En las brechas se van a producir asaltos y contraataques terribles con nuevos bombardeos. Los ciudadanos que están defendiendo esas brechas van a usar los muertos como parapetos, porque claro, están rotas ya las murallas. Se van a producir tomas y retiradas constantemente, es una auténtica carnicería. Los borbónicos en algún momento llegan a cargar a bayoneta calada contra la artillería, con lo cual se produce una salvajada de muertos. Es decir, es una cosa terrible. Y bueno, se va a producir el asalto final. Ese asalto final, vamos a ver, quería deciros yo. El ejército borbónico, a pesar de todo, va a ofrecer una capitulación honrosa para los defensores, porque ya es insostenible. El conseller en cap se reúne con el duque de Berwick en septiembre, pero no acepta la capitulación, viendo que la resistencia es inútil. Villarroel en ese momento dimite, porque dice que esto es imposible de sostener y es absurdo continuar. Finalmente, lo que va a pasar es que acabarán planteando bandera blanca, entonces el duque de Berwick les ofrece una rendición honrosa y ellos retrasan un poco la decisión y al final le dicen en las negociaciones que, bueno, que se rinden si se mantienen sus fueros y sus constituciones. Bueno, algo verdaderamente chusco a estas alturas, porque prácticamente están derrotados. Intentar ahora que el duque de Berwick prometa semejante cosa es es una entelequia, con lo cual la respuesta es: si no se rinden ustedes sin condiciones, con las leyes de la guerra, pues se pasará a cuchillo a la población y se destruirá Barcelona. Eso trae como consecuencia la rendición incondicional y ahí termina todo. Bien. Las tropas francesas asaltan el baluarte Levante, van a entrar por donde os he dicho antes, van a entrar los franceses por Levante y los españoles por Puerto Nueva y San Pedro. Combates terribles dentro de la ciudad, en fin. Casanova cae herido en el baluarte de Jonqueras, después de 12 horas los de Franco. Eso es lo que os he contado. Me interesa ahora comentaros lo de Casanova. Vamos a ver, Casanova es herido, se confiscan, después de la batalla, se confiscan sus bienes y sus condecoraciones y todo, y herido le permiten retirarse a Boi de Llobregat para curarse de las heridas en casa de su hijo. Se cura de las heridas este hombre y en el año 19, es decir, 5 años después, hay una amnistía, se le amnistía, se le permite volver a Barcelona y ejercer como abogado durante otros 20 años más, hasta su vejez ya y su enfermedad. Con lo cual, nunca fue muerto, nunca fue maltratado, más que se le retiraron sus bienes,
Es un poco raro que sea el mártir de esta batalla, no es muy entendible, pero en fin, así son las cosas. Hasta el punto de que en un momento determinado este hombre llegó a rechazar lo que había ocurrido en Barcelona y lo comunicó por carta a un amigo, y esa carta existe, donde dice que fue un error. Bueno, pues ese es al que le pone la corona todos los años. Bien, las condiciones de la rendición, no voy a meterme en ellas, finalmente es una rendición a discreción, hay una represión por parte de las tropas españolas bastante fuerte hacia algunos combatientes, y no voy a entrar en ello porque me interesa más. El saldo es muy doloroso, el asedio ha costado 3.500 muertos y 5.000 heridos en los defensores y 3.000 muertos y 6.000 heridos entre los borbónicos. Eso no lo va a olvidar Felipe V, como es lógico, y va realmente, cuando acabe la guerra, pues pasarán las cosas que pasarán. Las consecuencias, bueno, Jaume Vicent Vives, el historiador catalán, lo dice muy claro, los catalanes lucharon por defender el sistema que había presidido la agonía de los últimos Austrias y que sin un amplio margen de reformas de los fueros tradicionales no era posible enderezar el país. Lucharon contra la corriente histórica y eso se suele pagar. El final de la guerra fue seguido por una considerable represión. Estaban acusados de traición. En aquella época la alta traición era una cosa gravísima y, sin embargo, no hubo muchas penas de muerte. Lo que sí es curioso, y eso no está en esta conferencia, sino estará, pues, si hacemos en algún momento, un día la siguiente, es el resto del reino de Felipe V, lo que sí es curioso es que hubo más represión pasados algunos años porque se produjeron guerrillas catalanas y ahí se armó. Bueno, digamos que vamos a hablar de la nueva planta. Lo decretos de nueva planta realmente es que Aragón, desde el año 1479, la unión de Castilla y Aragón, en la corona de Isabel y Fernando, las cargas fiscales eran bajísimas y a lo largo del siglo XVII habían provocado muchos conflictos con la aristocracia catalana y la burguesía. La nueva planta, además, no suprimió el derecho civil, ni el penal, ni el procesal de Cataluña. Lo que sí hizo la nueva planta es que lo primero no se aplicó en Cataluña hasta el año 16, es decir, 2 años después de entrar en Barcelona, porque se hizo con un cuidado exquisito el tema de la contribución. No fue así en Valencia, que en el 7 se decretó la anulación total de sus fueros y se impuso los impuestos de una forma un poco más drástica. En el 11 se aplicó en Aragón, reconociendo parte de sus fueros, porque parte de Aragón no luchó a favor de los austriacistas, y en Cataluña se crearon intendencias para los cobros de los impuestos, una audiencia de justicia y una capitanía general. En el 16 empezó a aplicarse en Cataluña esa nueva planta, ese régimen fiscal se llamó equivalente en Valencia, única contribución en Aragón y catastro en Cataluña. El de Cataluña estaba basado en un registro de rentas y activos, una cosa que, con un detalle, la riqueza de las tierras se midió el valor de las tierras por su tamaño, por la riqueza de la tierra, fue de una granulación los impuestos para no provocar un gran rechazo. Además, esos impuestos lo que hicieron fue precisamente provocar el despegue económico de Cataluña, algo que nunca han reconocido. Ese crecimiento que se produjo en el 18 fue porque se creó una prosperidad agrícola muy importante, prosperidad que ya había empezado a ocurrir en la zona de Valencia con Carlos II, porque empezaron a usarse nuevos métodos agrícolas, pero aquí, una vez llegada la paz y acabado todo esto, esa prosperidad va a provocar un aumento de la demanda de bienes de consumo, con lo cual la burguesía catalana y la aristocracia va a invertir con capitales el uso de ese pago de rentas del famoso catastro, pues va a repartir algo más la riqueza, con lo cual va a aumentar esa demanda, y eso va a producir un constante crecimiento comercial e industrial, hasta el punto de que Gabriel Tortellà, un historiador catalán, el desarrollo económico del siglo XIX de Cataluña es consecuencia directa del despegue del 18, sin ninguna duda.
El crecimiento poblacional nos da una medida de ese crecimiento económico. En 400 años, del 1300 al 717, en 400 años, Cataluña estuvo un estancamiento de 500.000 habitantes. No subían ni bajaban, estaban alrededor de los 500.000 durante 400 años. Y es verdad que eso es temas de subsistencia, enfermedades, campañas militares, etc. Pero lo curioso es que una vez acabada la guerra, en el 16, 15, 1717 al 87, que son 70 años, se pasó de 500.000 habitantes a 900.000. Es decir, en 70 años casi se duplicó la población, cuando en 400, con los famosos métodos de gobierno y de todo de los Austria, se mantuvo fija en 500.000 habitantes. Eso es importante. Esto no lo celebra el señor Puigdemont nunca, pero debía de celebrarlo. Bien, efectivamente Felipe V fue un rey ilustrado, es en realidad el que trajo la ilustración a España, aunque luego siguió progresando con Fernando VI y Carlos II, siguió produciéndose a partir de los foros ilustrados y las tertulias que había promovido la monarquía. Se crearon todas estas cosas. La Real Academia de la Lengua, de la Historia, de Medicina, la de Bellas Artes se promovió en el 44, pero se puso con Fernando VI, la Academia de Matemáticas de Barcelona, Guardamarinas, la Universidad de Cervera, el Seminario de Nobles de Madrid, la Real Biblioteca Pública, que al final acabó siendo la Biblioteca Nacional, se reconstruyó el Teatro del Caño del Peral, se remodeló el Palacio de Aranjuez. En el año 1734 se había prendido fuego el Palacio Real, vamos, el Alcázar de Madrid, se reconstruyó. El primer rey que lo disfrutó fue Carlos III. El Palacio Real de la Granja empezó en el 21 y acabó en el 24. El de Río Frío simplemente se proyectó, pero no se inició hasta Fernando VI. La fábrica de paños de Guadalajara y su sucursal de Brihuega, que fue ya fuera del reinado de Felipe V, pero es consecuencia de la Guadalajara. La fábrica de tapices de Santa Bárbara, la de cristales de la Granja, el centro industrial Nuevo Bazán, la compañía guipuzcoana de Caracas y la de La Habana y la de La Habana. Fijaros que Felipe V termina en el 46, fijaros en las fechas, os daréis cuenta del volumen de cosas que se hicieron a pesar de la tremenda guerra de sucesión. Entre el 15 y el 46 fue una explosión. Las conclusiones, bueno, son inmediatas. Partidarios de los Austrias trataron de continuar sin los Austria, provocaron una guerra, donde no se defendió jamás una independencia. Ahora veremos. Al llegar a Felipe V a España, convocó cortes en Barcelona y juró constituciones, privilegios y costumbres de Cataluña. Eso ahí queda. La alianza entre Inglaterra, Holanda, Austria y Dinamarca, y la manía de querer repartirse el imperio español, trajo como consecuencia una declaración formal de la guerra contra Felipe V y Luis XIV, porque querían a toda costa que no entraran a los Borbones en España y repartirse el imperio, sobre todo. Lo que empezó con un conflicto dinástico es verdad que se cargó de otros aspectos, pero lo que nunca ocurrió es ninguna intención de la Reino de Aragón por desligarse de Castilla, porque realmente lo que defendían era que continuaran las formas de gobierno de la monarquía hispánica con el archiduque Carlos, no romper ninguna unidad para nada. No es una guerra de secesión, es una guerra de sucesión en la que se enfrentan dos pretendientes que ni siquiera son españoles, Felipe V y el archiduque Carlos. En la paz de Utrecht, Inglaterra fue la gran beneficiada. Bueno, ya lo hemos dicho, no voy a repetirlo porque está claro que lo fue. Entre el 13 y el 14, Inglaterra y Austria abandonaron a Cataluña a su suerte y el archiduque Carlos estaba más interesado en el imperio que en otra cosa. Y la pena es que el heroísmo y obstinación de Barcelona en el 14, es verdad que admiraron al mundo, así ha sido, pero no beneficiaron a su causa, a la causa de los que querían conservar la estructura legal y fiscal tradicional de Cataluña. No la beneficiaron para nada.
pues ahí lo dejo. Pues muchísimas gracias, Leonardo. La verdad que muy interesante como la otra. Bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a abrir los micrófonos para que quien quiera pues pueda comentar, preguntar. Aquellos que no vayáis a preguntar nada o que tengáis ruido ambiente, por favor, cerrad el micrófono. Si no, pues lo iré haciendo yo poco a poco. Pues los micrófonos están abiertos. Vale, está bien. Ya puedes preguntar. Herminio, ya puedes preguntar, como dice Pablo. No, Leonardo, magnífica la conferencia y muy buena. Claro, Yo está. soy de Alicante y en Alicante, en esa época, pues el ejército inglés y el francés y el ejército inglés y holandés, pues tomaron Alicante y tomaron el castillo de Santa Bárbara. Y allí hubo un conflicto con una mina que se tiró y Alicante, pues era partidario ¿Qué pasa de Felipe aquí? V, pero el Reino de Valencia era partidario de Carlos. Y ahí se creó un conflicto que ha dado lugar a que Alicante siempre ha sido pues más propicio a Castilla que a Aragón y Cataluña. Sí. Sí, bueno, de hecho el reino el hecho es los austracistas en Denia, que yo voy a veranear. De hecho hay una placa en las callejas de Denia, todavía hay una placa en donde se glorifica de alguna manera a Joan Baptista Basset, al dirigente valenciano de austracista, que es muy curioso porque era en mitad de la guerra, este hombre fue detenido por el archiduque Carlos porque en realidad no era un militar profesional, pero había dirigido el levantamiento de los campesinos valencianos contra las élites suyas de Valencia y le tuvieron que encarcelar. Y bueno, al final le soltaron para que se fuera a la defensa de Barcelona. O sea que sí, todavía siguen recordando a los héroes austracistas. Es una cosa curiosa, pero bueno, así es. No sé si te contesto, Herminio. Gracias. Nada. ¿Están los micrófonos abiertos? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Leonardo, soy Carlos Valle. Sí, ¿qué hay? Encantado. Oye, bueno, no nos conocemos personalmente. Estoy encantado con tu conferencia. Hoy me he perdido la primera parte porque tenía reservado la hora, pero otras ocupaciones de la FIO me han entretenido. Y estoy no te preocupes que esta tenía más chicha. Bueno, pero en cuanto esté colgada en YouTube, ya me la grabo y estupendo. Y nada, darte las gracias porque me parece formidable la conferencia y la exposición y ojalá abordes otros temas, que estamos encantados de escuchar. Vale, muchas gracias. No te preocupes, Carlos, que esta noche estará subida a YouTube y podrás verla cuando puedas. ¿Está bien? Fenomenal, muy bien, gracias. Fernando, perdonadme un momento. ¿Cómo puedo yo verla? ¿Con qué nombre la colgáis en YouTube para buscarla? Está dentro bueno, puedes acceder por varios sitios. En el canal de YouTube de Amigos del Museo del Aire. Vale. Ponemos también en las redes sociales el enlace y la FIO ha creado también una página donde están todas las grabaciones de las conferencias que hemos organizado. Sí, me ha dicho... Perdona, es que te interrumpo porque me lo ha dicho Ignacio que me va a contar lo de la FIO. O sea que no hay problema. Gracias. No hay de qué. Sí, a ver, había una pregunta por ahí, me parece. Bien, si no, Fernando, ¿puedo hablar si tienes a alguien delante? No, adelante, Ignacio. Vamos a solamente hacer un comentario que viene al hilo de esto cuando has puesto el tema poblacional de Barcelona. Es también curioso porque mirando la historia anterior, eso lo conocerás tú seguramente bastante bien, porque has indagado en toda esa época de la historia. Cataluña fue atacada repetidas veces por los franceses. Hablo de la época de los Austrias anterior.
La Sí, invadieron, 9 años de guerra. Exactamente, invadieron continuamente, pero lo más curioso de la situación es que casi siempre las fuerzas que defendían Cataluña eran fuerzas castellanas, igual que la que nutrían los tercios, principalmente lo nutrían castellanos, aragoneses en menor cuantía y otros miembros del Reino de Aragón, del Reino de España, perdón. Como eran alemanes, italianos, había tercios italianos y tercios alemanes, claro. Sí. Pero nunca Barcelona se negaba a autodefenderse, salvo cuando ya llegaban frente a sus murallas, pero no enviaban tropas para los combates contra Francia. No, bueno, sí tenían tropas, cuando en la guerra de los 9 años sí tenían tropas, pero realmente el foco principal de tropas era el resto de España, claro, porque era donde estaban formados ejércitos convencionales. Y incluso en esa guerra de los 9 años, como os dije el otro día, le achacaron al general español, le achacaron de que no había defendido suficientemente Barcelona, y curiosamente con un ejército de 15 o 20.000 hombres, perdió 5.000 hombres en la defensa de Barcelona, y le achacaron que no lo había defendido. O sea, asombrosa. Vale, ¿vale? Sí, me has contestado, es eso, y hablas de esas fuerzas que se movilizaron, pero es que también se negaban siquiera aportar dinero para pagar a esas fuerzas. Porque sus constituciones, parecidas en ese aspecto a las de Vascongadas, sus constituciones decían que solamente se formarían tropas y coronelas para defender el territorio de Cataluña. Ese es el punto en el que se apoyaban. Muchas gracias, Leo. Vale, de nada, Ignacio. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, y otro más, ya que parece que no hay más comentarios, que ese me resultó curioso. Yo desconocía que existía un Montjuïc en Gerona y, claro, cuando lo vi también me metí a buscarlo y en ambos el nombre es el Monte del Judío, tanto el de Barcelona como el de Gerona, que resulta curioso. Y hoy cuando lo has citado, pues he recordado que me había llamado la atención anteriormente y estuve indagando. Ah, sí, es que es muy curioso. Pues si no hay ninguna pregunta o comentario más, pues nada, agradeceros primero a ti, Leonardo, después al resto de los asistentes y citaros para otra conferencia muy interesante que tenemos mañana sobre el Airbus 380. Y la va a dar pues alguien que está ahora asistiendo también a esta reunión, Kurt Schleicher. Así que nada, os cito mañana a las 6:30 y muchísimas gracias. Adiós a todos. Gracias, Fernando. Vale, estaremos como un clavo. Vale, hasta luego. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. A todos. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, gracias.